Buenas tardes, magistrada, magistrado, amigos representantes de los medios de comunicación, personal jurídico y administrativo de este tribunal que nos acompañan. Sean bienvenidos todos. A las ciudadanas y ciudadanos que siguen nuestra transmisión a través de internet, vamos a dar inicio a la sesión pública convocada para esta fecha, por lo cual solicito a la licenciada Beatriz Adriana Jasso Hernández, secretaria general de Acuerdos, proceda a verificar el quórum y a dar cuenta con los expedientes a tratar. Con su autorización, magistrado presidente. Le informo y hago constar que además de usted se encuentran presentes los magistrados electorales Yolida Bella Alvarado de la Cruz y Rigoberto Riley Mata Villanueva. Por tanto, existe quórum para sesionar en forma válida. Los asuntos enlistados para el día de hoy consisten en 5 juicios ciudadanos y un recurso de apelación, cuyos datos de identificación, nombre de los actores y de las autoridades responsables quedaron precisados en los avisos correspondientes fijados en los estrados y publicados en la página de internet de este órgano jurisdiccional. Es la cuenta, ciudadano presidente. Gracias, secretaria general de Acuerdos. Ciudadana magistrada, señor magistrado, está a nuestra consideración el orden del día en el cual se propone la discusión y resolución de los expedientes a tratar. Si estamos de acuerdo, vamos a manifestarlo de la forma usualmente acostumbrada. Presidente, el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Siguiendo el orden del día, se concede el uso de la voz al juez instructor Ramón Guzmán Vidal para que dé cuenta al Pleno con el proyecto de resolución que propone la magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz en el juicio ciudadano 78 y sus acumulados 79, 81 y 82, todos del año en curso. Buenas tardes, magistrado presidente, magistrada y magistrado. Con su autorización vengo a dar lectura en síntesis al proyecto de resolución elaborado por la magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz en los juicios de la ciudadanía 78, 79, 81 y 82 acumulados, todos del año 2018, promovidos por diversas personas, entonces regidora y regidores del Ayuntamiento de Centla, Tabasco, quienes reclaman sustancialmente el pago legal de sus dietas quincenales, pues estiman que indebidamente le fueron reducidas durante el ejercicio de sus cargos, o en su caso, existió una omisión de pago por parte del ente municipal. De forma general, en el proyecto se propone, en principio, acumular los juicios, así como desestimar la prescripción en los términos planteados por la autoridad responsable, ya que ésta lo que en realidad hace valer es la extemporaneidad de las demandas, lo cual no sucede por las razones mencionadas en la propuesta. No obstante ello, en el proyecto se analiza cuál debe ser el plazo razonable para que opere la prescripción, ponderándose lo que se dispone en el derecho internacional, la ley de medios de impugnación en materia electoral y otras leyes laborales. Por lo que hace al fondo, se analizan cada uno de los agravios o reclamaciones de pagos de la y los actores, los cuales se calificaron de parcialmente fundados por lo siguiente. En el proyecto se sostiene que les asistió en mayor medida a la y los promoventes la razón, al acreditarse que de agosto del 2017 hasta el 4 de octubre del 2018, las dietas quincenales de las y los actores fueron disminuidas o se redujeron sin justificación legal. La propuesta desestima los argumentos de defensa del ayuntamiento responsable, al no haberse acreditado el fondo denominado de asistencia social, consistente en la disminución de 1,500 pesos quincenalmente, máxime que tampoco se demostró que la y los promoventes hayan otorgado su consentimiento para el citado descuento. Y si bien en 2 de los 4 casos se demostró la participación de los actores en el fondo de ahorro denominado Tanda, durante el año 2017, cierto es también que se acreditó que persistían descuentos mayores a los 5,000 pesos, evidenciándose que los depósitos bancarios fueron por una cantidad menor a la que debían percibir la y los actores. Finalmente, por lo que hace al otro argumento de defensa de la responsable, consistente en el denominado plan de austeridad relativo al descuento del 30% de las dietas quincenales de las y los regidores del ayuntamiento, de junio a diciembre del 2017
Si bien se probó y además se determinó que prescribió el derecho de la y los promoventes para controvertirlo, cierto es también que la autoridad responsable realizó descuentos mayores, es decir, depositó en las cuentas bancarias cantidades menores a las que debían percibir. Por esa y otras razones que se detallan en el proyecto, se propone condenar al ayuntamiento responsable pagar diversas cantidades a favor de la y los promoventes, al acreditarse que de manera arbitraria y sin sustento legal les redujo sus dietas quincenales, por lo cual el ente municipal también deberá hacer las operaciones matemáticas para pagar los ajustes en el aguinaldo de 2017 y 2018. Es la cuenta, magistrados y magistrada. Gracias, ciudadano juez. Magistrada, magistrado, se encuentra a nuestra consideración el proyecto del cual se ha dado cuenta. Si alguno desea hacer uso de la voz, podemos manifestarlo al respecto. ¿Sí? Tiene el uso de la voz la magistrada Yolidabey Alvarado de la Cruz. Gracias, presidente. Buenas tardes, magistrado, y buenas tardes a todas y a todos los presentes y los que nos ven a través de la transmisión que hace este tribunal a través de nuestra página web y las diferentes redes sociales. Quiero referirme a este proyecto que les planteo como pleno de este órgano jurisdiccional, pues no obstante que la cuenta ha sido muy clara en cuanto a los argumentos por los cuales lo que se propone pues es declarar parcialmente fundados los agravios que hacen valer la y los regidores, exregidores del Ayuntamiento de Centla, y que vienen aquí planteando un juicio para la protección de los derechos político-electorales. Quisiera argumentar un tema que me parece de singular importancia, porque no obstante que nosotros hemos venido resolviendo asuntos muy similares relativos a disminuciones de dietas, a falta de las remuneraciones que les corresponden, en este caso particular resultan ser regidores, de hecho, porque cuando vinieron aquí ante este órgano jurisdiccional aún tenían esa calidad, porque fue en agosto de 2018, es decir, antes de que concluyeran su periodo. Una regidora y 3 regidores argumentan que hay una disminución de sus dietas y ellos no reconocen descuentos que refieren le ha venido realizando el ayuntamiento del municipio de Centla, Tabasco. Pero lo peculiar de este asunto es que ellos vienen demandando prestaciones desde el mes de marzo de 2016 a la fecha que estaban interponiendo el juicio, que fue agosto de 2018. Inclusive peticionan que estas cantidades sean tomadas en consideración hasta que se emita la resolución, que prácticamente conllevó a todo el periodo en el que ellos fueron regidora y regidores. ¿Por qué señalo que es un caso peculiar? Porque aquí el Ayuntamiento de Centla lo primero que nos plantea es la figura de la prescripción. Sin embargo, ellos lo fundan en lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Medios, que establece que los juicios deben de interponerse dentro de los 4 días hábiles siguientes al que tuvieron conocimiento del acto o de la resolución o que ésta les fue notificada. Esta, por decir, es la regla general que rige la interposición de los juicios en materia electoral. Entonces, ellos refieren, están promoviendo fuera de los plazos establecidos en la ley, porque ellos tenían conocimiento desde enero de 2016, cuando asumen el cargo, de la cantidad que se les pagaba por concepto de sus dietas, y por lo tanto no pueden venir ahora en el agosto de 2018 a señalar que se acaban de enterar y que recientemente tuvieron el conocimiento de esos descuentos. En primer lugar, en el proyecto se desestima este argumento planteado por la autoridad responsable por el hecho de que ellos pretenden que nosotros sujetemos a la y a los actores al término de los 4 días como una causal de improcedencia. Nosotros aludimos
que esto más bien tiene que ver, más que con prescripción, con una figura que es la extemporaneidad. En ese sentido, no resulta favorable para el ayuntamiento o la autoridad responsable la aplicación de los 4 días para la interposición. Y aquí argumentamos 2 cuestiones fundamentales. En primer lugar, que si bien la competencia es de materia electoral, porque se trata de remuneraciones de regidora y regidores que estaban en funciones, lo cierto es también que las reclamaciones al tener vinculación con sus percepciones salariales tiene naturaleza laboral, es decir, es una combinación entre una competencia electoral, pero también que es de naturaleza laboral. Por lo tanto, por una parte se desestima esta causal de improcedencia. Sin embargo, lo relevante de este caso es, ¿era factible considerar esta acción como de tracto sucesivo, como una omisión que bastaba con que la y los regidores nos planteen que se acaban de enterar recientemente para que nosotros entráramos al estudio de las prestaciones desde el 2016? Este fue el primer planteamiento que surge respecto a las prestaciones que se reclaman. Analizando el caso en particular, así como algunos otros casos análogos, porque cabe decir que no hay precedente exactamente aplicable a este caso, pudimos llegar a la conclusión de que los derechos no son absolutos, deben de tener una limitante, precisamente tanto que garantice el derecho de los justiciables a tener una tutela judicial efectiva, pero también a no ser establecer un término que sea ilimitado o que nunca sepamos hasta cuándo pueden promover un juicio de esta naturaleza. Por lo tanto, se hace un estudio de la figura de la prescripción y su aplicabilidad en materia electoral, a fin de determinar si había un plazo razonable para que los actores pudieran interponer este juicio para la protección de los derechos político-electorales. Y haciendo un análisis tanto de lo que establece la Constitución, nuestra ley electoral, también por supuesto la ley federal del trabajo y los parámetros que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos al interpretar el artículo 8 de la Convención Americana, determinamos en el proyecto que un plazo razonable debe de ser considerando 1 año desde el momento que se tuvo conocimiento del acto o de la resolución. Por lo tanto, en base a estos argumentos que se esbozan en el proyecto, consideramos solamente entrar al estudio respecto de aquellas prestaciones, considerando la fecha de la presentación de la demanda, que fue en agosto de 2018, y computando 1 año, porque fue el periodo que a nuestra consideración tenían para interponer este juicio. De lo contrario, reitero, sería considerar que en cualquier momento pudieran ellos alegar que se acababan de enterar. Máxime que también en el proyecto se destaca, existen pruebas como son documentales, recibos de pago, recibos de depósito, entre otras, de las cuales se advierte que ellos firmaban cada quincena la recepción de las cantidades que le estaban siendo pagadas. Por lo tanto, tuvieron conocimiento y la oportunidad de comparecer ante este órgano jurisdiccional con la oportunidad debida y hacer el reclamo correspondiente. Eso es en primer lugar, creo que es un asunto, por eso lo comento, importante, porque aquí nosotros estamos previendo y analizando la figura de la prescripción, o mejor dicho, cuál es el término que se tiene para interponer una acción como es el juicio para la protección de los derechos político-electorales cuando se trata de remuneraciones de regidores y regidoras de un ayuntamiento.
Y sentado lo anterior, pues entra el estudio de este periodo únicamente de un año de cada una de las prestaciones. Como se ha escuchado, se declaran parcialmente fundados porque efectivamente el ayuntamiento demostró con diversos medios de prueba la legalidad de ciertos descuentos que se les hizo, uno por concepto de un plan de austeridad, en los cuales acordaron por un periodo hacer la reducción del 30%, también acordaron la existencia de un fondo de ahorro, dando su consentimiento para el descuento de cantidades como de 5,000 pesos por cada regidor o regidora, entre otros conceptos. Sin embargo, como bien refería el juez instructor en la cuenta, aún reconociendo estos descuentos o la legalidad de estos descuentos que había hecho el ayuntamiento, al hacer el comparativo y la revisión de lo que debía de ganar una regidora y un regidor, lo que se le pagó a través de los recibos de nómina que fueron exhibidos y lo que se aparece que se les depositó en sus cuentas bancarias, el juez instructor acaba de mencionar precisamente que se advierte que los descuentos fueron indebidos, es decir, aún aplicando estas modalidades de descuentos que tenía en el ayuntamiento, aún así hay meses en los cuales no está debidamente acreditado el por qué no coincide lo que deberían de percibir, aún haciéndoles el descuento, con lo que deberían de recibir. Por lo tanto, se hace en una tabla esquemática que se les presenta tanto del 2017 como de 2018, cuáles serían las cantidades que debieron de haber recibido y cuánto recibieron, y la diferencia entre uno y otro rubro es lo que se está haciendo como condena para el ayuntamiento de Centro. Por eso es lo parcialmente fundado. En algunas cuestiones el ayuntamiento sí justificó los descuentos, pero en otros no fue suficiente, dado que aún aplicando estos persiste una cantidad menor a la que tenían derecho a recibir por concepto de dietas y otras remuneraciones. En síntesis, esto es lo que se propone, son 4 asuntos acumulados, es un asunto pues que lleva en sí 4 análisis con sus particularidades de cada uno, pero en esencia hay la coincidencia tanto en los periodos como en los descuentos que se hacían a cada uno de ellos. Por mi parte es cuanto, señor presidente, señor magistrado. Gracias, señora magistrada. Creo que fue una muy oportuna intervención. Quedó muy claro el planteamiento de este proyecto y bueno, en parte también innovador, porque hubo que hacer un estudio bastante minucioso de las pruebas que se aportaron de ambas partes. ¿Alguna otra intervención? Viene no existir alguna otra intervención con respecto a este juicio. Le solicito a la Secretaria General de Acuerdos que tome la votación que corresponda. Con su permiso, magistrado. Magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz. Es mi propuesta, gracias. Magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva. Con la cuenta. Magistrado presidente Jorge Montaño Ventura. A favor del proyecto. Magistrado presidente, el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, Secretaria General de Acuerdos. En consecuencia, en el juicio ciudadano 78 y sus acumulados 79, 81 y 82, todos del año 2018, se resuelve. Primero, es procedente la acumulación de los juicios ciudadanos, por lo que se ordena agregar copia certificada de esta ejecutoria a cada expediente de los juicios acumulados. Segundo, ante lo parcialmente fundado de los agravios, se ordena al Ayuntamiento de Centla, Tabasco, realice los pagos indicados en el considerando 7 de esta ejecutoria por las razones dadas en este fallo y bajo el apercibimiento ahí indicado. Dando continuidad al orden del día, se concede el uso de la voz a la jueza instructora Isis Yedith Bermón Marrufo,
quien dará cuenta al Pleno con el proyecto de resolución que propone el magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva en el juicio ciudadano 04 del presente año. Buenas tardes. Con su autorización, señor presidente, y con el permiso de la magistrada y del magistrado, doy cuenta con el proyecto de resolución elaborado por el magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el número TET JDC 04/2019-2, promovido vía per saltum por los ciudadanos Remedio Hernández Pérez y Aparicio Osorio Pérez, por su propio derecho, y quienes se ostentan como originarios y habitantes del poblado Olcuatitán del municipio de Nacajuca, Tabasco, a fin de impugnar la indebida publicación de la convocatoria para la elección del titular de la Dirección de Asuntos Indígenas del Ayuntamiento del citado municipio. En el caso, los actores se duelen de la indebida publicación de la convocatoria, pues señalan que ésta no fue difundida por ningún medio, ya sea electrónico, periódico, perifoneo, ni por las autoridades municipales, por lo que no se enteraron de la misma y por ende no pudieron participar como candidatos para ocupar el cargo de elección. Al respecto, el magistrado ponente estima declarar infundado el agravio, en razón de que la Ley Orgánica de los Municipios no prevé una forma especial o concreta de publicitar o difundir la convocatoria, por lo que la publicación le corresponde determinarlo de manera discrecional a la autoridad municipal en el ámbito de sus facultades, dada la omisión de la ley. Sin embargo, los medios que elija deben resultar idóneos para el fin perseguido, que es que los ciudadanos de las comunidades indígenas se enteren en tiempo y forma para estar en posibilidad de poder participar, ya sea como candidatos o mediante el ejercicio del derecho al sufragio, sin que resulte válido exigir que esa difusión se lleve a cabo necesariamente por determinado medio, como erróneamente señalan los actores. Empero, ello no implica que las autoridades municipales estén eximidas de realizar todas las circunstancias necesarias para lograr la máxima publicidad de la misma, ni que se les permita realizar actos de simulación con la finalidad de excluir a ciudadanos que deseen participar, ya sea como candidatos o votantes. En la especie, el ayuntamiento de Nacajuca determinó que fueran los delegados municipales de cada una de las 24 comunidades indígenas quienes se encargaran de realizar la publicación de la convocatoria, por lo que giró los respectivos oficios a estos. Y en el caso del poblado Olcuatitán, del que son originarios y habitantes los actores, el delegado municipal de dicha demarcación manifestó que la convocatoria le fue entregada el 31 de diciembre de 2018 y difundida por él de viva voz entre las visitas y las realizadas a los habitantes de su comunidad, así como que fue publicada en el Centro de Salud del poblado. Situación que ocurrió en similares condiciones en las distintas comunidades que integran las zonas 1 y 2 del municipio. En ese sentido, es que se propone considerar que la publicación de la convocatoria fue la adecuada, pues cumplió con el fin pretendido, consistente en permitir que cualquier interesado que tuviera la posibilidad de conocer las bases para inscribirse y participar como candidato, por lo que las medidas que tomó el ayuntamiento de difundir y publicar la convocatoria a través de los delegados municipales resultaron suficientes para considerar que se garantizó su difusión, tal como consta de las constancias de autos. Por esas y otras razones que se abordan en el proyecto, el ponente propone confirmar la publicación de la convocatoria para la elección del titular de la Dirección de Asuntos Indígenas del municipio de Nacajuca, Tabasco. Es cuanto, señores magistrados. Gracias, ciudadana jueza. Magistrado, está a nuestra consideración el proyecto del cual ya se ha dado cuenta. Si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz con respecto al proyecto que se mencionó. ¿Sí? Bien, tiene el uso de la voz el magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva. Muchísimas gracias. Gracias, presidente, con su permiso y con permiso de mi compañera magistrada, así como de quienes amablemente hoy nos acompañan y nos sintonizan a través de las páginas de internet. El asunto que hoy someto a su consideración en el JDC 04/2019 es el relativo a la elección del titular de Asuntos Indígenas del municipio de Nacajuca, Tabasco, donde dos ciudadanos, desde su óptica,
aducen la indebida publicación que tuvo la convocatoria emitida por el ayuntamiento responsable. En primer término, me gustaría precisar que el artículo 32 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco prevé que los municipios que cuenten con una población indígena considerable, el ayuntamiento contará con una dirección o departamento de asuntos indígenas, quienes atenderán las demandas y propuestas de las personas y comunidades indígenas que sean de su competencia. Asimismo, señala que esa dirección estará a cargo de un ciudadano indígena que sea vecino de la comunidad y que hable o escriba el dialecto o lengua de la región de que se trate, quien será electo por los pueblos y comunidades indígenas del municipio conforme a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales. Para llevar a cabo la elección de dicho titular, la Comisión de Asuntos Indígenas del Cabildo será quien emita la convocatoria y deberá designar un representante para cada comunidad, quien tomará nota de los resultados de la elección. Asimismo, el mencionado artículo señala que la citada elección se realizará dentro de los primeros 120 días hábiles a partir del inicio del periodo constitucional correspondiente. Y una vez realizada la elección, se comunicarán los resultados al presidente municipal para que lo haga de conocimiento del Cabildo y se dé la designación formal. Finalmente, el citado precepto señala que el titular de la dirección tendrá el derecho de participación con voz en las sesiones de Cabildo, donde se tratarán asuntos relacionados con la población indígena y sus comunidades. En el caso, los recurrentes manifestaron que desde que inició la administración actual en el mes de octubre de 2018, acudían periódicamente a las instalaciones del ayuntamiento para solicitar información acerca de la fecha en que se elegiría al titular de la Dirección de Asuntos Indígenas de su municipio, pues tenían la intención de participar, pero obtenían como respuesta que dicha elección se les haría saber oportunamente, pero que nunca, según su dicho, se enteraron cuando se emitió la convocatoria, de manera que el 9 de enero del presente año, al acudir al honorable ayuntamiento, les comunicaron que la citada convocatoria ya había sido enviada a las comunidades indígenas para que fuera publicada en las bibliotecas. Ante tal situación, los actores indican que fueron a las bibliotecas de su comunidad, pero se dieron cuenta de que la convocatoria no se encontraba publicada, por lo que decidieron acudir a las comunidades vecinas para verificar si en ellas se encontraba publicada. De igual forma, a decir de los actores, no advirtieron la publicación de esta, por lo que solicitaron a 3 delegados municipales de las comunidades de La Cruz, Olcuatitán, Rancherías de Sitio y Belén, que les extendieran una constancia donde manifestaran que en esas comunidades no existía biblioteca y por ende no pudo haber sido publicada la misma. Pruebas que aportaron anexas al juicio que hoy se resuelve para demostrar que el ayuntamiento no le había dado la publicidad debida a la convocatoria. En razón de que no advirtieron la publicación de la convocatoria, refieren que acudieron de nueva cuenta al ayuntamiento a solicitar la información y fue hasta el día 16 de enero que fueron atendidos, indicándoseles que la elección de titular de asuntos indígenas se llevará a cabo el 20 de enero, donde se les entregó copia de la multicitada convocatoria. De lo anteriormente planteado, en el proyecto que hoy someto a su consideración, se analiza que el artículo 32 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco no prevé de forma especial o concreta para publicar o difundir una convocatoria o la convocatoria correspondiente, por lo que debe de considerarse que dicha publicación corresponde determinarla de manera discrecional a la autoridad municipal en el ámbito de sus facultades, dada la omisión de la ley, pero como bien se comentó en la cuenta, por los medios que determinen, en este caso, los medios que se determinen deben de ser idóneos y eficaces. Así pues, de las constancias del expediente se pudo advertir que el Cabildo del Ayuntamiento aprobó la convocatoria el 27 de diciembre de 2018. Asimismo, determinó que los delegados de las 24 comunidades indígenas serían quienes se encargarían de realizar la difusión de la convocatoria, ya que el secretario del ayuntamiento giró oficios a los delegados el 31 de diciembre, a través de los cuales les hizo entrega de la convocatoria para que realizaran la fijación y difusión en los lugares públicos de cada comunidad.
con la finalidad de que quienes desearan participar acudieran a inscribirse ante la Comisión de Asuntos Indígenas del citado municipio. Además, también existen autos los informes de los delegados, los cuales manifestaron a través de qué medio llevaron la publicación de la convocatoria, y todos coincidieron en señalar que les fue entregada el 31 de diciembre de 2018 y que algunos la difundieron de viva voz o publicándolo ya sea en los centros de salud, en la delegación municipal, en las carnicerías, en el parque central, en escuelas primarias, por ser lugares más concurridos en dichas comunidades. Mención especial se abordó en la cuenta sobre los actores, donde prácticamente la autoridad responsable remitió 2 fijaciones fotográficas, donde se puede advertir que la referida convocatoria fue fijada en el centro de salud del poblado Olcuatitán. En ese sentido, del cúmulo de probanzas que existen en el expediente y partiendo del principio de buena fe del que gozan las autoridades, se arribó a la conclusión de que la publicación de la convocatoria fue adecuada, pues cumplió con la publicidad necesaria para permitirle a cualquier interesado la posibilidad de conocer las bases para inscribirse y participar como candidato. Aunado a ello, se debe de precisar que la responsable informó a este órgano jurisdiccional que el total de ciudadanos que acudieron a votar el día de la elección fue de 1,294. Sin embargo, también manifestó que no tienen conocimiento de algunas elecciones pasadas, ya que no se encuentra ningún registro ante ese honorable ayuntamiento, por lo que no es posible realizar el comparativo histórico respecto de elecciones pasadas para poder concluir que la asistencia se encuentra dentro de los parámetros ordinarios, lo cual refleja una adecuada difusión, circunstancias que en el caso no fue posible respecto al segundo elemento. Por tanto, y ya para concluir, a consideración del suscrito, las medidas tomadas por las autoridades municipales para difundir y publicar la convocatoria resultaron suficientes para considerar que se garantizó la debida difusión, pues de estimarse lo contrario, implicaría desconocer el derecho al voto de los ciudadanos que participaron en la misma. Por ello, propongo declarar infundados los agravios hechos valer por los accionantes. Es cuanto, presidente, magistrada. Gracias, señor magistrado. Igual una oportuna aclaración del proyecto como ponente que vamos a votar en unos momentos más. Yo creo que deja muy claro por qué la intención del proyecto que usted presenta con respecto a este juicio interesante que tiene que ver con temas indígenas. Magistrada, magistrado, si no hay otra intervención, ¿alguna intervención, magistrado? ¿Sí? Bien, magistrada Yolida Alvarado de la Cruz, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Magistrado, simplemente para dar mi posicionamiento respecto a este proyecto, que también es muy interesante y que tiene que ver con la designación y elección más bien del director de asuntos jurídicos de un ayuntamiento, y que es el primero que nos está llegando respecto a este año 2019. Seguramente en la medida que los ayuntamientos vayan haciendo este tipo de procesos y que de resultar alguna inconformidad, también nos toque pronunciarnos. Aquí el magistrado ha sido muy claro en exponer la causa por la cual se confirma esta elección y el hecho sobre todo de que se cumplió con el requisito de la debida difusión de la convocatoria, aludiendo a que no hay una norma expresa o elementos expresos que indiquen de qué manera está conminado el ayuntamiento a hacer esta difusión, como por ejemplo sí lo está, y creo que lo comentábamos en las sesiones previas, en el caso de los delegados, en los cuales sí, al momento de la emisión de la convocatoria se dice tiene que ser publicada en uno de los diarios de mayor circulación y difundida en los lugares públicos de la comunidad. Sin embargo, la ley sí señala la obligación de los ayuntamientos para difundirla. No establece por qué medios, pero sí el cómo hacerla. Y en el análisis que hace el magistrado de su proyecto, pues creo que es adecuado porque simplemente utiliza como parámetro que sea una difusión idónea, es decir,
que hayan elementos suficientes para esta autoridad para determinar que las personas de esa comunidad sí tuvieron en tiempo y forma la posibilidad de conocer los tiempos en los cuales, si deseaban participar, pudieron haberse inscrito. Entonces, él ya refería, existen elementos suficientes como son las documentales, tanto las exhibidas por el ayuntamiento como por los propios delegados municipales, en los cuales se constata de la debida difusión que se dio a esto, y que son pruebas que tienen pleno valor probatorio, a menos que se hubiesen ofrecido otros elementos que nos permitieran desvirtuar lo aludido por los delegados municipales. Es decir, ellos afirman, la publicamos inclusive en algunos casos, sobre todo del mismo actor. El delegado exhibe diversas fotografías donde se muestra, donde está colocando la convocatoria, entre otros elementos que nos llegan a la convicción, y también en lo particular como participante de este pleno, a que sí hubo la difusión debida y que al actor no se le está dejando en un estado de indefensión al no haber tenido conocimiento previamente para poder participar. Máxime que también un elemento que toma en cuenta el magistrado en su proyecto es el hecho de que inclusive la elección ya se llevó a cabo y ciertos habitantes de esa comunidad, al menos una cantidad importante que se señala en el proyecto, acudió y tuvo oportunamente conocimiento de el que se iba a llevar a cabo esta elección. Por lo tanto, coincido plenamente con el proyecto, no hay elementos como para poder declarar la indebida difusión de la convocatoria y mucho menos que traiga como consecuencia la nulidad de la elección que ya se llevó a cabo. Muchas gracias, presidente, magistrado. Gracias, ciudadana magistrada. Al no existir alguna otra intervención, le solicito a la Secretaria General de Acuerdos que proceda a tomar la votación que corresponda. Con su permiso, magistrado presidente. Magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz. A favor del proyecto. Magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva. Es mi propuesta. Magistrado presidente Jorge Montaño Ventura. Voy con la cuenta. Magistrado presidente, el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, Secretaria General de Acuerdos. En consecuencia, en el juicio ciudadano TET-JDC-04/2019 se resuelve: primero, es procedente la vía per saltum en el juicio ciudadano promovido por los actores Remedio Hernández Pérez y Aparicio Osorio Pérez. Segundo, se declaran infundados los agravios y por ende la pretensión formulada por los actores por las razones expuestas en la presente sentencia. Dando continuidad al orden del día, se concede el uso de la voz a la jueza instructora Alejandra Castillo Ollosa, quien dará cuenta al Pleno con el proyecto de resolución que en mi calidad de ponente presento en el recurso de apelación 128/2018. Buenas tardes. Con su autorización, señor presidente, señor y señora magistrados, señora y señor magistrados, perdón. Doy cuenta al Pleno con el proyecto que propone el magistrado Jorge Montaño Ventura en el recurso de apelación 128/2018, interpuesto por la sociedad mercantil denominada Organización Editorial Acuario S.A.D.C.B. por conducto de su apoderado legal para combatir la resolución dictada el 26 de noviembre de 2018 por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco en el procedimiento especial sancionador 121 del año pasado, con motivo de la publicación en el periódico Tabasco Hoy de una encuesta que reflejaba las preferencias del electorado a nivel federal y en algunas entidades federativas, entre ellas Tabasco. Resolución que la responsable emitió en cumplimiento a la sentencia del 6 de noviembre pasado, pronunciada por ese tribunal en el diverso expediente 127 de 2018. El actor refiere que la responsable no valoró que la encuesta se hizo en el ejercicio de una opinión periodística y que ello lo exime de presentar documentación relativa a su elaboración.
Al respecto, resulta pertinente precisar que los motivos de queja del accionante fueron hechos valer en la impugnación primigenia que motivó la integración del expediente de apelación 127-2018, mismos que fueron debidamente atendidos por este órgano jurisdiccional en su momento. Por tanto, no es dable volverlos a analizar en un segundo momento. En efecto, este órgano jurisdiccional considera que los planteamientos del actor son ineficaces, ya que se actualiza la eficacia refleja de la cosa juzgada, toda vez que existe una sentencia previa de este mismo órgano de justicia estatal en la que ya se dilucidaron tales cuestiones, lo que significa que se encuentra impedido para volverse a pronunciar sobre los temas referidos al haberlos desestimado en el recurso de apelación anterior y al cual ya se ha hecho referencia. Por otro lado, el actor se duele de la multa impuesta que asciende a 104,780 pesos, pues considera que violenta los principios de certeza jurídica y debido proceso, porque en la sentencia emitida el 6 de noviembre del año pasado, en el expediente 127, se ordenó dejar sin sanción 4 publicaciones y únicamente se ordenó sancionar la publicación de 14 de junio del mismo año en lo relativo a la portada y a la página 5 del periódico. De manera que si en la resolución primigenia del 12 de septiembre el Consejo Estatal lo había sancionado por la cantidad antes precisada, es incongruente que nuevamente se le imponga multa por el mismo monto, tratándose solo de una publicación. Al respecto, se propone declarar fundado el agravio, ya que el responsable, al graduar la gravedad de la sanción, valoró incorrectamente la reincidencia, ya que tuvo por firme una sentencia que a su vez confirmó la multa impuesta a Organización Editorial Acuario con posterioridad al dictado de la resolución del Consejo Estatal, de la cual deriva la presente propuesta, lo que va en detrimento de los intereses del apelante, pues se tomó en cuenta una determinación que, contrario a lo que sostiene el Consejo Estatal, aún no gozaba de firmeza. En ese orden de ideas, se propone modificar la resolución impugnada en la parte atinente a la individualización de la sanción para efectos de que este órgano jurisdiccional electoral, en plenitud de jurisdicción, haga un nuevo estudio de la sanción, mismo que en el proyecto se plasma, por lo cual, atendiendo las particularidades del asunto, se estima que lo procedente es imponer a la Organización Editorial Acuario SADCB la sanción consistente en una multa por el equivalente a 400 o más, resultando en la cantidad de 32,240 pesos. Es cuanto, señores magistrados. Gracias, ciudadana jueza. Magistrada, señor magistrado, se encuentra a nuestra consideración el proyecto que en mi calidad de ponente presento ante ustedes, por lo que si alguien desea hacer uso de la voz, podemos hacerlo en este momento. Tiene el uso de la voz el magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva. Bueno, de nueva cuenta, muchísimas gracias, presidente, magistrada. Únicamente siendo congruente con el voto particular que emití en su momento en el recurso de apelación 127/2018, en aquel momento de la ponencia 1, en donde al analizarse la publicación de 5 encuestas, este órgano jurisdiccional por mayoría de votos determinó revocar 4 de ellas y dejar subsistente solo una, en donde el de la voz respetuosamente se adujo que difería respecto de la calificación relacionada con esa publicación en primera plana de fecha 14 de junio de 2018 por la persona jurídica colectiva Organización Editorial Acuario, en este caso periódico Tabasco Hoy. Ello porque a consideración del suscrito no debió sancionarse solo por la publicación de los resultados de la encuesta en la portada principal del periódico Tabasco Hoy de la fecha antes señalada por Coparmex, pues para su calificación debe efectuarse. Me estoy refiriendo al asunto 127, el por qué ahora en la aplicación de la sanción pues también formularía un voto particular, porque en aquel momento debió efectuarse un análisis concatenado con el contenido de las páginas 4 y 5 del citado medio impreso y no de manera aislada como se plasmó en su momento en la mencionada sentencia, toda vez que en estas se encontraba la opinión derivada de los resultados de la encuesta solicitada por Coparmex, mismos que fueron publicados en la página principal,
quedando de manifiesto en aquel momento y desde mi óptica el ejercicio de la labor periodística del autor de dicha publicación. Por lo anterior, al haberme apartado del criterio sustentado por la mayoría, pues mi óptica en el citado asunto era la de revocar totalmente el fallo emitido por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, al no haberse acreditado la citada conducta y por ende no debe de haber sanción al respecto, por ello es que respetuosamente en la misma óptica formularé el voto particular correspondiente. Es cuanto, presidente. Magistrado. Gracias, señor magistrado. ¿Alguna intervención? Gracias. Sí, tiene el uso de la voz la magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz. Gracias, presidente. Magistrado, simplemente brevemente, también para fijar mi posicionamiento en cuanto a este proyecto, mi voto sería a favor del mismo, en razón de que en la primera parte, como se ha mencionado por la jueza instructora, pues se desestiman todos los argumentos que van combatiendo la resolución relativa a la acreditación de la conducta infractora, porque ya, como también mencionaba el magistrado Rigoberto, ya fue objeto de análisis por parte de esta autoridad y que fue la resolución del 6 de noviembre de 2018 en el AP 127, es decir, en esa época se entra al estudio, vino la impugnación por 5 posibles infracciones que se habían acreditado. Aquí, como también ya lo mencionó, se desestimaron 4, pero sí se consideró que se acreditaba respecto de una y se le ordena al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana únicamente que adecúe la sanción que se iba a imponer, porque la que se había fijado pues atendía a las 5 conductas. Es esta resolución la que hoy en día nos ocupa, que es la que emite de nueva cuenta el Instituto Electoral el 26 de noviembre de 2018. Por lo tanto, coincido en el hecho de que todas aquellas manifestaciones y agravios que van enfocados a la conducta ya tienen el carácter de cosa juzgada, y aquellas que inclusive hace valer como novedosas, pues también ya no es susceptible de analizarlas porque la debió de haber planteado en su momento procesal oportuno, y esta resolución ya ha adquirido la firmeza correspondiente. En cuanto a lo que sí nos atañe de revisar a través de este recurso de apelación, pues es la sanción que se impuso a este ente. Y en ese sentido también coincido en la modificación que se está proponiendo por parte del magistrado presidente, en razón de que en efecto se analiza lo que es la reincidencia, y por lo que se advierte para el incremento de esta cantidad, o más bien para sostener los 104,780 pesos que se había impuesto de multa, se hace alusión a que hay la reincidencia por parte de la persona moral, que en este caso es la organización editorial Acuario. En el proyecto se señala de manera clara en qué casos sí es procedente considerar la particularidad de la reincidencia y cuándo no. Aquí podemos ver que se está queriendo señalar como una reincidencia una resolución que quedó firme el 10 de octubre de 2018. Y aquí creo que nada más para evitar confusiones, a ver, la primera resolución que emite el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana es el 12 de septiembre de 2018. Esta es impugnada y posteriormente nosotros el 6 de noviembre de 2018 por mayoría de votos determinamos que solamente se acreditaba una de las 5 que se habían planteado y solo ordenamos al instituto pronunciarse respecto a la sanción correspondiente por esta conducta. Y en ese ínter entre que nosotros resolvimos y que el instituto tenía que volver a emitir un fallo, adquiere firmeza, en este caso, una de las anteriores resoluciones que también se habían emitido el 10 de octubre. ¿Y qué se razona en el proyecto? Que no puede ser considerada como reincidencia
porque tienen que tomarse en consideración nada más aquellas resoluciones que estén firmes cuando se emite la resolución primigenia, es decir, la del 12 de septiembre de 2018. Por lo tanto, la de octubre de ese mismo año ya no era susceptible de aplicarse, no obstante que la nueva resolución se emite el 26 de noviembre. Creo que, a ver si me estoy explicando, porque bueno, como son diferentes fechas. El punto central es, para poder aplicar la reincidencia, es al momento que se emita la resolución, debe de tener la firmeza. Y el hecho de que se haya emitido una nueva resolución por parte del instituto, ya no era susceptible de volver a tomar las que en ese periodo adquirieron la misma, porque tenía que ceñirse a la periodicidad de su primera resolución, porque es ahí donde se tuvo por acreditada la conducta infractora y en su momento se sancionó, porque el único mandato de este tribunal era la modificación de la sanción. Es un poco complejo, pero bueno, en estricto sentido, esta es la idea que se plantea en el proyecto que somete a consideración el magistrado presidente, y en el cual coincido plenamente con cada uno de sus argumentos. Muchas gracias. Gracias, ciudadana magistrada. Bueno, si no hay más intervenciones, solicito a la secretaria general de Acuerdos que tome la votación correspondiente. Con su instrucción, magistrado presidente. Se hace constar el voto a favor del proyecto de la cuenta anticipado por la magistrada Yolidabella Alvarado de la Cruz y el voto particular del magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva. Magistrado presidente Jorge Montaño Ventura. Es mi proyecto. Señor presidente, el proyecto ha sido aprobado por mayoría de votos. Gracias, secretaria general de Acuerdos. En consecuencia, en el recurso de apelación 128/2018 se resuelve: primero, se modifica en lo que fue materia de impugnación la resolución dictada el 26 de noviembre del año 2018 por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Esto en el procedimiento sancionador ordinario citado en el proemio de este fallo. Segundo, se impone a la Organización Editorial Acuario SADCB la sanción consistente en una multa por el equivalente a 400 UMAS, unidades de medida y actualización, resultando la cantidad de 32,240 pesos, 0 centavos. Y tercero, dese vista a la Secretaría de Planeación y Finanzas por conducto al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco para que proceda al cobro de la sanción impuesta, debiendo dar cumplimiento al artículo 349 de la Ley Electoral, y una vez que ésta haya sido cubierta en un plazo no mayor de 30 días naturales. Siendo agotados los puntos a analizar en este orden del día, y siendo las 14:05, magistrada, magistrado, medios de comunicación y ciudadanas y ciudadanos que tienen a bien seguir nuestra transmisión a través de internet, vamos a dar por clausurada nuestra sesión pública convocada para esta fecha, 5 de febrero del año 2019, por lo cual el Pleno del Tribunal Electoral de Tabasco agradece su presencia y que pasen una excelente tarde.